Uno, adelante. ¿Qué tal, queridos amigos de la Iglesia Bautista el Buen Pastor en Getsemaní? Me da mucho placer estar con ustedes otra vez para exponer la palabra de Dios. ¿Qué les parece si empezamos haciendo una oración? Señor del cielo, nos dirigimos a ti, Todopoderoso Señor Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo. Te rogamos que nos guíes en la exposición de tu palabra, a mí para exponerla, y que unjas los oídos de los que me escuchan para obedecerla y hacerla. Te lo pedimos en tu propio nombre, Señor Jesús. Amén. Hasta donde yo sé, amigos y hermanos, la Biblia dice que solamente 2 hombres no han experimentado muerte física. En el libro de Génesis habla de Enoc y más tarde la escritura menciona al profeta Elías. Estos 2 hombres no han experimentado muerte. Todos los demás hombres y mujeres que han existido han muerto. Hasta Jesucristo gustó la muerte física y después de él, todos han muerto. Y hoy están muriendo todos los días. Mueren y mueren y siguen muriendo. La muerte parece ser soberana sobre todos los hombres. Pregúntate por qué y deja que el apóstol Pablo te conteste. Su respuesta está en Romanos 5, 18 al 21, que es el pasaje que queremos estudiar hoy. Y lo primero que Pablo enseña es que las obras de Adán y Jesús tienen alcances universales. Eso está en los versículos 18 y 9 18 y 19 que te voy a leer. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que dio vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo 18 que una sola transgresión condenó a todos los hombres. Se refiere a Adán, naturalmente, al principio de la creación. Adán rompió la ley que Dios le dio y murió. En Génesis 2, 16 y 17, la escritura dice que Dios le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en el centro del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, conocemos la historia. Adán aceptó el fruto que Eva le tendía y lo comió. Y murió. Murió inmediatamente. No murió en cuerpo,
porque siguió vivo físicamente y tampoco murió en alma, porque seguía funcionando su alma. Podía pensar racionalmente, podía sentir en su alma sus emociones, pero en el centro de su alma murió espiritualmente. Déjame ponerte una ilustración acerca de esto para que tal vez lo entiendas más fácilmente. Imagínate un durazno que pende del árbol y está apetitoso a la vista. Ese durazno representa a Adán. Y entonces el hortelano corta el durazno y el durazno aparentemente sigue vivo, bien vivo. En otras palabras, su piel se ve rosadita, con dejos de amarillo, y su pelusa está intacta. Bueno, y si el hortelano le mete cuchillo y saca un pedazo de durazno, la carne está viva todavía, jugosa, se la mete a la boca y la puede masticar. Pero ese durazno murió cuando lo cortó del árbol. ¿Qué sucedió? Perdió su hueso. De alguna manera perdió su hueso y quedó un hueco feo. Así es lo que le pasó a Adán. Siguió vivo físicamente, siguió vivo anímicamente, pero en el centro de su ser perdió su espíritu, que es el equivalente del hueso en la ilustración. Quedó un hueco feo. No había espíritu ya en Adán. Así como en esa ilustración, Adán murió. ¿Y sabes una cosa? En Adán todos morimos. Eso es lo que enseña la Biblia desde un punto de vista seminal. En otras palabras, seminalmente, todos estábamos en los lomos de Adán, porque Adán tenía el potencial genético para producir a toda la raza humana. Así que allí estábamos en Adán, y cuando Adán pecó, nosotros pecamos juntamente con él. Por eso Pablo dice que la muerte entró en el mundo por un hombre, y con la muerte, voy a corregirme, Pablo nos enseña que por el pecado de un hombre entró la muerte en el mundo, y que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecamos. Allí estábamos potencialmente presentes en los lomos de Adán. Y cuando él pecó, con él pecamos todos. Y luego, conforme vamos naciendo, todos conocemos nuestra experiencia de pecado. Todos pecamos. Y en Adán todos morimos. Él perdió su espíritu cuando pecó. Y nosotros que descendemos de él, nacemos sin espíritu. En otras palabras, nacemos muertos espiritualmente. Esa fue la condenación de todos. ¿Y por qué la muerte pasó a todos los hombres? Porque Adán
es la cabeza de la raza humana, siendo la cabeza federal de la raza humana y teniéndonos a todos en sus lomos y además legalmente representándonos a todos, cuando Él murió, en Él morimos. Todos los hombres quedaron sin espíritu, pero además quedaron con un enemigo interno que vive dentro de cada hombre. Es la antigua naturaleza pecaminosa. Adán adquirió una cuando pecó y conforme hemos ido naciendo, todos los que descendemos de él y todos descendemos de él, nacemos con una antigua naturaleza pecaminosa. Esa antigua naturaleza pecaminosa está en contra de todo lo que Dios es. Está en contra de su naturaleza como Dios, su naturaleza divina. Nuestra antigua naturaleza pecaminosa lo aborrece. Estamos en contra de su carácter perfecto. Estamos en contra de su justicia perfecta. Estamos en contra de su ley que emana de Dios mismo, porque Él la dio. Bien, aunque en Adán todos los hombres murieron espiritualmente, porque las obras de Adán tienen alcance universal. Aunque en Adán todos los hombres murieron espiritualmente, la obra de Jesús también tiene alcances universales. Así que un solo acto de justicia, como te leí en el versículo 18 en su segunda parte, un solo acto de justicia produjo la justificación de muchos, dice el apóstol Pablo. Un solo acto de Jesús trajo justificación y vida para todos. Y cuando menciona vida, está mencionando vida eterna. Te voy a llevar a Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Dice así: Él fue entregado a muerte. Está hablando del Señor Jesús. Él fue entregado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así que Él fue entregado a muerte por nuestros pecados. En otras palabras, cuando murió en la cruz, murió por ti y murió por mí. Allí en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Lo que tú debías haber pagado muriendo y lo que yo debía haber pagado muriendo, Cristo Jesús lo pagó. Y de esa manera, al pagar por nuestros pecados, nos rescató a todos. En otras palabras, nos redimió a todos absolutamente. ¿Y por qué pudo redimir a todos los hombres? Porque su acto de justicia tiene alcances universales. En otras palabras, Él afecta a todos porque Él también es cabeza de la raza humana como Adán.
Esa es la razón por lo que Pablo dice en otra parte de su epístola que Adán es figura de Cristo que habría de venir. Él era figura de Cristo. En otras palabras, Cristo, como Adán, es cabeza de la humanidad. ¿Por qué? Por causa de su encarnación. Por medio de su encarnación, Él tomó carne humana, idéntica a la tuya, idéntica a la mía. Se hizo igual a nosotros, solo que aparte de pecado. En otras palabras, se encarnó haciéndose un ser humano, pero sin pecado. Él nunca hizo pecado, él no cometió pecado, el engaño nunca fue encontrado en su boca, dice la Escritura. Su sacrificio, que tiene alcances universales, produce salvación y justificación y vida eterna. No solamente redención, sino salvación, esto es justificación y vida eterna. Aquí la palabra todos significa a todos los creyentes, pero solamente a los creyentes, es decir, aquellos que ponen su fe en Él y en su obra en la cruz donde derramó su sangre por nosotros, a esos justificó. Todos no significa todos los hombres del mundo, significa todos los creyentes en Él. En la segunda parte del versículo 18b. A todos, porque los redimió y ofrece su justificación. Fíjate bien, ofrece su justificación a todos. Te voy a llevar a segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Para esto fueron llamados, para heredar una bendición. La bendición de la justificación. Y ahora esa justificación, esa salvación tiene que madurar en nosotros. Pero los que rehúsan el evangelio, esos permanecen condenados. Esos no pueden alcanzar la bendición de justificación. ¿Por qué? Porque la salvación que se ofrece, si es rehusada, no es salvación. No me acuerdo quién dijo eso, pero fue alguien conocedor de la obra de Cristo Jesús quien lo dijo. La salvación que se ofrece, si es rehusada, si es despreciada, no es salvación. ¿Por qué? Porque no se hace efectiva. Fue rechazada. Pablo ahora explica esto en términos de obediencia y desobediencia.
porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. La obediencia de uno, de Jesucristo, hizo a muchos hombres. La desobediencia, perdón, de uno solo, Adán, hizo a muchos hombres pecadores. Y aquí muchos quiere decir todos, como ya les he mostrado anteriormente. Todos heredaron su antigua naturaleza pecaminosa. Esto es la naturaleza que está en contra de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios representa. Pero por la obediencia de uno solo, este es Jesucristo, por la obediencia de uno solo, muchos fueron constituidos justos. Y aquí muchos significa eso precisamente, muchos, porque los cristianos somos muchos. No todos los hombres son cristianos, por eso la palabra muchos aquí significa todos los creyentes, pero solo los creyentes. Puesto que los efectos de las obras de Adán y las obras de Cristo son universales, la ley tuvo parte en ese drama, pero también Dios tuvo parte. En otras palabras, el pecado reinó para matar. La gracia reina para rescatar. Eso está en los versículos 20 y 21 que les voy a leer. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. El pecado reinó para matar. La gracia reina para rescatar. Entonces, la ley fue necesaria para que la transgresión abundara. Acuérdense, Adán pecó, transgrediendo la ley de Dios. En otras palabras, cometió una transgresión, la rompió. La ley era del árbol del centro del huerto, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que, aunque todavía no llegaba la ley de Dios dada por Moisés, Adán tenía una ley, nada más una, y la rompió, la transgredió. Ahora bien, recordemos que les estaba yo diciendo, porque se me fue el internet por alguna razón, estoy de regreso. Cuando no hay ley, tampoco hay pecado. En otras palabras, por ejemplo, si no hubiera una ley contra circular en las calles de la Ciudad de México a 100 kilómetros por hora, ¿podría yo mi carro
y salir disparado a 100 kilómetros por hora. Probablemente chocaría o probablemente atropellaría a alguien, pero si no hay ley, no hay pecado. No me podrían acusar de haber violado una ley, pero hay ley y eso me limita. No puedo circular kilómetros por hora por las calles de México. Así que la ley era necesaria y Dios introdujo la ley de Moisés en este caso. Dios introdujo la ley para que aumentara el pecado. Frente a la ley, el pecado aumentó considerablemente, inconteniblemente, porque las naturalezas pecaminosas de todos los hombres se empeñan en pecar y en pecar y en pecar. El pecado, déjenme ponerles una, déjenme decirles cómo reacciona el pecado frente a la ley de Dios. Cuando el pecado se enfrenta a la ley de Dios, reacciona como el Alcacelser reacciona ante el agua. ¿Cómo reacciona un Alcacelser ante el agua? Cuando lo dejan caer en el vaso con agua, ¡bulle! Se excita. Así es la antigua naturaleza de pecaminosa. Cuando la ley de Dios cuando la ley de Dios le dice a nuestra antigua naturaleza pecaminosa, no codiciarás, Pablo dice, cuando estuve consciente de que la ley dice, no codiciarás, la ley produjo en mí todo tipo de codicia. Codicia por la riqueza de mi vecino, codicia por la mujer de mi amigo, codicia por la posición política que ambiciono, codicia, 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 porque la ley dice no codiciarás. Así el Alcacelser reacciona ante el agua y de esa manera mi naturaleza pecaminosa reacciona frente a la ley de Dios. El remedio de Dios contra el pecado creciente fue su gracia. Por eso dice la Escritura, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios intervino de esta manera. A más pecado, más gracia. A más pecado, más gracia. A más pecado todavía, más gracia todavía. Dios manejó esto así con un propósito determinado, para que como reinó el pecado por la muerte, ahora la gracia reine por la justicia de un solo acto del Señor Jesús. El pecado reinó para muerte, es decir, para matar a los hombres. El pecado reinó y sigue reinando. Acuérdense cómo Isaías dice en Isaías 1:4, desde la coronilla hasta la planta de los pies, no hay en él cosa sana. Todo es llaga, todo es podredumbre, no hay en él cosa sana. Y está describiendo a los hombres. Eso no es una metáfora. Eso que dijo Isaías es cierto,
de ti y de mí. En otras palabras, somos pecadores reincidentes, insistentes. No hay en nosotros nada sano. El pecado reina para muerte, porque produce muerte. ¿Qué muerte produce el pecado? No produce nuestra muerte física, ciertamente. Tampoco, como le pasó a Adán, no produce nuestra muerte anímica. Seguimos pensando, seguimos sintiendo, seguimos decidiendo, pero produce muerte espiritual. En otras palabras, produce nuestra separación respecto a Dios. Cuando pecamos tú y yo, ¿qué sucede? Quedamos separados de Dios. Eso es lo que sucede, perdemos nuestra comunión en Él. Déjenme ilustrarles esto. ¿Qué es la muerte física? ¿Saben lo que es la muerte física? Es la separación entre el alma y el cuerpo. Cuando morimos físicamente, lo que sucede es que nuestra alma se va. Si somos cristianos y salvos, nuestra alma se va con Dios. Pero si no somos salvos, si no somos cristianos cuando morimos físicamente, entonces la separación entre Dios y el hombre que experimentamos actualmente se prolonga por toda la eternidad, toda la eternidad. Eso es lo que quiere decir la muerte espiritual. A Dios para siempre. Ahora, la gracia de Dios que nos da justificación y vida eterna. Les voy a leer el versículo 21 de Romanos 5 otra vez. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, en otras palabras, con el propósito de que, así como reinó el pecado por la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna. Es el reino de la gracia de reina solamente en el corazón de los hombres que han decidido aceptar la salvación que Dios ofrece. La salvación que Cristo Jesús conquistó en la cruz, pagando por tus pecados y por los míos. Tú debías haber muerto, yo debía haber muerto en la cruz, pero Cristo Jesús murió por ti y murió por mí. Y de esa manera, para muerte. Bueno, en conclusión, así que ahora hay dos reinos en el mundo. El reino del pecado, que tiene el propósito de matar a los hombres espiritualmente. Y el reino de la gracia de Dios, que tiene el propósito de rescatarlos del pecado y de la muerte eterna, para darles redención, justificación y vida eterna. Y estos dos reinos compiten entre sí para ganar las vidas de los hombres. En pocas palabras,
Lo que Pablo dijo aquí es que el pecado reinó para matar a los hombres, pero la gracia de Dios reina para rescatarlos. Pero recordemos que la salvación que se rehúsa, que se rechaza, no es salvación, porque no se vuelve efectiva. Así que, amigo, que nos sintonizaste, aprópiate de la salvación de Dios, la salvación que te ofrece en Jesucristo. Dile, Señor Jesucristo, sálvame de mi pecado. Yo pongo mi confianza en ti para perdonarme y darme vida eterna. ¿Y sabes qué? No te va a decir que no, porque Él dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera, lo acepto. Lo que va a hacer Jesús es que te va a abrazar, te va a acercar a su corazón, te va a perdonar tus pecados y te va a dar justificación y vida eterna. Y hermano cristiano que me escuchas, alaba a Dios y dale gracias porque te sacó del reino del pecado y por su gracia te rescató, porque el pecado reinó para matar a los hombres, pero la gracia de Dios reina para rescatarlos. Alábalo. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, queridos amigos y hermanos de la iglesia El Buen Pastor en Getsemaní. Con el favor de Dios, nos volvemos a ver.